La ministra Katiuska King. Ministra, muy buenos días. Durante los últimos días se ha hablado del desempeño económico que hay en nuestro país. Se presentaron algunas cifras, yo he podido tener acceso a algunos estudios y, por ejemplo, el Ecuador se encuentra a la cola de Latinoamérica en cuanto a crecimiento económico. ¿Cuál es su respuesta frente a este cuestionamiento? Buenos días a la teleaudiencia de este canal y a su teleaudiencia. En primer lugar, es importante mencionar, Janet, que nosotros tenemos una economía distinta que la de cualquier otro país y sobre todo que la de nuestros países vecinos, al tener una economía dolarizada con tipo de cambio fijo extremo. Si bien es cierto, el crecimiento es el indicador tradicional o el indicador por excelencia que da cuenta del crecimiento de la producción en una economía, no es el indicador principal. Y en nuestro caso, nosotros estamos recuperándonos de una senda de crecimiento positiva, luego de haber tenido una crisis importante en el año 2008 y 2009, donde nosotros no decrecimos como lo hicieron otros países. Tuvimos un crecimiento del 0.4%, modesto, pero sobre todo tuvimos un crecimiento del 0.9% en la parte no petrolera. Y esa es la parte que nos interesa crecer, que nos interesa modificar. Aquí también es pertinente, como decía, tener en cuenta otros indicadores que den cuenta de la equidad, de la cobertura de la canasta básica, porque vemos, por ejemplo, que en países como Perú, con altísimos niveles de crecimiento, la población no se encuentra contenta y, digamos, esta teoría o esta política neoliberal que hacía cuenta de que el goteo del crecimiento iba a llegar hacia los más pobres no se cumple en la práctica. Ahora, pero aquí en el Ecuador la gente tampoco está al 100% contenta. En ese sentido también existen muchas quejas. Quizá en algunos sectores sí se siente algún tipo de mejoría, pero quizá no el esperado o el anhelado. En ese sentido, pues, digamos, ¿cómo podemos decir que estamos bien o estamos mejor que nuestros vecinos, toda vez que, por ejemplo, la inversión extranjera en nuestro país es mínima, ínfima, comparado con la de nuestros vecinos? Bueno, en todos los países, digamos, siempre hay personas que se encuentran en una situación desventajosa en relación a otras, y esto es algo sobre lo cual hay que seguir trabajando. El énfasis o la política económica ahora, ¿qué es lo que busca? Privilegiar al ser humano por encima del capital. Este es el énfasis en el cambio de rumbo que estamos planteando. Mientras que antes había que rendir cuentas o rendir pleitesía al capital financiero, digamos, que no da cuentas o que no tiene en cuenta a las personas y al ser humano, lo que nosotros estamos trabajando es en una política que privilegie el gasto social, que privilegie, digamos, la competitividad sistémica para que se puedan generar mayores inversiones a futuro. Cuando nosotros hablamos de inversión extranjera directa, también tenemos que hablar de la propia inversión nacional que existe en el Ecuador y que, por ejemplo, no se comenta que el último trimestre nosotros tuvimos un crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que es como se conoce en economía el acervo de capital, creció en un 16%, Janet. Esto es importante porque, si bien es cierto, hemos tenido dificultades o hemos tenido ciertas restricciones en la inversión extranjera porque se han renegociado contratos petroleros, por otro lado sí hemos tenido procesos productivos internos nacidos de inversión propia. Pero ahora, ¿y ese dinero de dónde sale? ¿Cómo se genera esa inversión propia y cómo seguir incentivándola si eso está sucediendo? Bueno, acá hay, digamos, algunos puntos fundamentales, pero básicamente los ecuatorianos, digamos, luego de esta crisis fuerte del año 99, decidieron tener muchos recursos en ciertos, inclusive fuera del país, con lo cual, digamos, ahora vemos que se están dando cuenta de que estas profecías que se venían diciendo hace 4 años de que este gobierno no quería la inversión privada no son en la práctica una realidad, o de que la dolarización, por ejemplo, no iba a continuar, con lo cual, digamos, tenemos nosotros niveles de inversión a nivel público. Por ejemplo, teníamos los recursos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad que se encontraban ganando intereses del 0.3% afuera, sin financiar en este caso nuestras propias inversiones. Esto es lo que nosotros conocemos en economía como la canalización del ahorro interno hacia la producción, hacia la inversión interna. Definitivamente ha habido una mayor inversión pública. ¿En qué sectores los destacaría usted? Más que inversión pública, porque la inversión pública no solo la realiza en este caso el sector público, también la realiza el sector privado. Y nosotros lo que decimos en términos económicos es que no ha habido un desplazamiento de la inversión privada, sino más bien ha habido una complementación. Y más bien vemos que las empresas que se han dado cuenta que existen las oportunidades, las han tomado como tal.
Usted me preguntaba en qué sectores. Sí. Básicamente en sectores de industria, servicios y sectores de comercio. Nosotros recordemos que nos interesa cambiar la matriz productiva, queremos pasar de ser un país primario exportador a ser un país terciario exportador de bioconocimiento y servicios turísticos. Y para eso los servicios juegan un rol fundamental, así también como la consolidación de la industria nacional. Le recuerdo, por ejemplo, que la medida de salvaguardia que aplicamos en el año 2009, que fue una medida que a muchos no les agradó, tuvo efectos positivos, efectos colaterales en ciertas industrias locales, como por ejemplo la industria del jean, la industria del cuero, la industria de la cerámica y inclusive del calzado. Es decir, se aumentaron, para recordarle un poco a la gente, se aumentaron los aranceles para la importación de esos productos y eso, permitió un crecimiento de la industria nacional. Exactamente, lo que permitió fue, al incrementar los aranceles a los bienes importados, permitió proteger nuestra producción nacional. Esas son las políticas macroeconómicas que justamente permiten apuntalar mayor producción nacional y evitar que nosotros tengamos que tener un patrón de producción basado cada vez más en importaciones, que es fruto de haber aplicado irresponsablemente en el año 2000 la dolarización. Nosotros tenemos que convivir con este elemento que, como le decía, es un elemento que nos distingue del resto de países de la región, pero con lo cual la prioridad siempre tiene que estar dada en términos de proteger el empleo y la producción nacional. Pero ahora, ¿usted cree que realmente estaríamos mejor si en este momento si en el 2000 no se hubiera tomado la decisión de irnos a la dolarización, recordando todos esos niveles inflacionarios que teníamos en esa época y el deterioro diario de la economía de cada ecuatoriano? Bueno, nosotros, la dolarización nos ha beneficiado. Hemos tenido un contexto, favorable en estos 10 años de aplicación de la dolarización porque el dólar se ha encontrado en una situación débil. Pero, por ejemplo, podemos ver lo que sucede en países con tipo de cambio fijo como los países denominados PICS, los países, por ejemplo, como Portugal, Grecia, Irlanda, que tienen una dificultad grandísima porque no pueden emitir su propia moneda. Cuando yo hablo de la dolarización pongo un ejemplo concreto, mientras que otros países pueden tener su horno de pan y sacar, el dinero de este horno donde lo van haciendo, nosotros no tenemos ese horno, nosotros dependemos de una moneda extranjera, de una moneda de Estados Unidos y como tal tenemos que convivir, del saldo que puedan existir a nivel externo. Por ende, ante crisis, esto nos representa una limitación muy fuerte. Nosotros no podemos o tenemos muchas dificultades para aplicar medidas contracíclicas. Nosotros, por ejemplo, como lo pueden hacer otros países, no podemos encarecer nuestras importaciones vía tipo de cambio y favorecer nuestras exportaciones. Tenemos que trabajar con políticas arancelarias, que son las que sí nos permiten, en este caso, tomar las medidas correctivas para evitar que tengamos un problema mucho más grande. Por ende, en estos 10 años, si bien es cierto, nos ha beneficiado de cierta medida, por otro lado, las restricciones que nos plantea son grandes.